A veces hay personajes en ciertas historias que se mantienen en la oscuridad y que es nuestra responsabilidad traerlos un poco más a la luz. Yo les quiero hablar de un personaje que, por la información que tenemos, ha estado vinculado, ha estado rodeando varios hechos de la realidad, de la actualidad y de cosas que han explotado, podríamos decir, en la agenda pública. Ese personaje se llama Franco Bindi. Tal vez algunos hayan escuchado hablar de él o no. Yo creo que más no que sí. Pero es un personaje clave en muchas cosas que han sucedido en el país. A pesar de que vive más por ahí en la penumbra que como personaje público. Les diría que tal vez algunos de ustedes le reconozcan su nombre porque hoy en día está en pareja con un personaje público que es Marcela Pagano, la diputada nacional que entró al Congreso por la Libertad Avanza y hoy es una de las más acérrimas, yo diría, opositoras al gobierno de Javier Milei. No quiero hacer foco sobre ella, sino sobre él y sobre un vínculo en particular, que es su vínculo con el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. La realidad es que Franco Bindi, que es abogado, ha sido asociado a varias operaciones judiciales. De hecho, tal vez algunos sí recuerden su nombre por lo que fue en su momento la Operación Puff, que fue toda una operación ligada a desprestigiar personajes de funcionarios judiciales, en realidad, implantando testigos falsos, entre otras cosas. Pero yo quiero hoy hacer foco sobre la relación de este personaje con el gobernador de Santiago del Estero. Y me preguntan por qué. Vamos a arrancar por ahí. Franco Bindi aparece en dos hechos importantes de la actualidad, que es, por un lado, los audios de Diego Spagnolo, del titular de Andis, porque según cree gran parte del gobierno y según ha trascendido, en función incluso de información que ha dado nuestro colega Carlos Pagni, Franco Bindi habría sido quien, junto con Marcela Pagano, potencialmente, grabaron o gestionaron los audios de Diego Spagnolo, que como hablábamos en el caso de Adorni, no quita lo hecho para nada, porque además está bastante complicado Spagnolo y la gente que lo rodeaba en el esquema de Andis, sino que habla de quién mueve los hilos para que las cosas se den a conocer. Y aparece en un evento más. Ambos, la pareja aparece en un evento más, que es la reciente llegada de Nahuel Gallo. Como algunos también colegas contaron, o se fue descubriendo, y todavía creo que la trama no está completa, la gestión con el régimen venezolano para la llegada de Nahuel Gallo no fue la AFA. O sí, y ahora voy a llegar a por qué. Fue principalmente los contactos que Franco Bindi cosechó en Venezuela durante, por ejemplo, su trabajo con PDVSA, durante sus estadías en Venezuela y principalmente porque se lo acusa, y hay, según algunas fuentes judiciales, información de que Franco Bindi sería un agente del SEBIN, del Servicio de Inteligencia de Venezuela. Se lo ha acusado de vínculos con Irán, por eso hablo de que no es menor en este contexto de guerra también hablar de este personaje. Delineado un poco el por qué hablar de él y quién es, lo que me importa es contarles los vínculos de este presumido espía y operador judicial con el gobernador de Santiago del Estero. Para entender el origen de la alianza, imagínense que hay que remontarnos a 2013. Es una relación continuada. Esto que les voy a contar es todo en función de pedazos y retazos de información que ponemos en una cronología. Y después de eso hay un montón de cosas que no sabemos. Comencemos por el 2013, que es uno de los primeros registros públicos de la relación entre ellos. El 28 de noviembre del 2013, el Ministerio de Seguridad de la provincia, y esto es un dato de contexto muy importante,
vamos de vuelta con las fechas. El 4 de diciembre de 2013, el Senado de la Nación designa a Bindi para ser asesor de la Cámara, ¿sí? O sea, empieza a ser asesor en 2013, el 4 de diciembre de 2013, en el Senado con Gerardo Zamora. Pero ¿qué pasa? Unos días antes, el 28 de noviembre del 2013, el Ministerio de Seguridad de la provincia, o sea, 4 días antes nada más, 6 días antes, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, desde entonces, ratifica, escuchen esto, una recompensa para quien aportara datos del paradero de Franco Bindi, acusado de sustracción de menores y falsificación de documentos públicos. 6 días antes de que Gerardo Zamora lo designe en el Senado. Esto es una mera postal para que se entienda el comienzo de la relación o de las evidencias públicas de la relación en el medio de una impunidad de un prófugo que al mismo tiempo estaba siendo designado en el Congreso Nacional. En junio del 2014, mediante el decreto 1309 del 2014, la Fiscalía de Estado de Santiago del Estero, ¿a quién contrata? Al estudio jurídico de Franco Bindi para representar a la provincia en la ciudad de Buenos Aires. Desde ese entonces, a Bindi se le acusa haber hecho, comillas, trabajos para la provincia de Santiago del Estero, para Gerardo Zamora, principalmente en donde atiende Dios, en la capital, ¿no? La realidad de Santiago del Estero en cuanto a la prensa es difícil. Les diría que hay poco periodismo independiente, pero a lo largo de los años se fue recolectando información a través de fuentes, a través de lo que se lograba obtener, sobre que con esos fondos públicos que le pagaba a Santiago del Estero, lo que tenía que hacer Bindi acá era hacer zafar a Zamora de muchas causas. De hecho, se le adjudica a Bindi en 2021 haber tratado de frenar una investigación sobre una extracción irregular de unos 32 millones de dólares en efectivo de una cuenta bancaria de la provincia. Un escándalo que, bueno, atacaba, digamos, derechito al gobierno provincial y de repente esa causa, nada. Hubo otros, incluso episodios inesperados en donde encontramos vínculos entre Bindi y Gerardo Zamora. Uno es, por ejemplo, que hace muchos años hubo un accidente con un helicóptero de la provincia de Santiago del Estero que estaba siendo utilizado por algo que no tenía nada que ver con fines públicos. Se había alquilado, evidentemente, o esto es lo que se está investigando, se había alquilado ese helicóptero para hacer una filmación de un reality show de Discovery Channel. Esa aeronave cayó con 8 ciudadanos franceses y 2 argentinos, sin sobrevivientes. Y el problema que tuvo Santiago del Estero en realidad no fue eso, sino que fue que el seguro no quería pagar. Porque decía, es que, amigo, yo te aseguré actividades que no eran las actividades que se estaban llevando a cabo en ese momento. Se estaba haciendo algo que no tenía nada que ver con el uso para el que nosotros aseguramos el helicóptero. Esa causa sigue tramitando. Y es otra de las causas en las que, mirá, fíjense, probablemente ustedes no sabían en este episodio, habría intervenido Franco Bindi. De hecho, algunas otras cuestiones. Un funcionario de Santiago del Estero había quedado medio varado en Brasil. Esto fue durante la pandemia, había una situación de salud importante, necesitaba un traslado urgente a Buenos Aires. ¿Quién llamó? Franco Bindi. La realidad hoy es, yo les cuento todo esto para que se entienda la continuidad del vínculo y es necesaria hacer una asociación para entender con mayor profundidad la realidad, que es que de la misma manera que les cuento los vínculos de Bindi y les cuento las cosas que se le adjudican haber hecho a Bindi en el último tiempo, no podemos desconocer la tercera pata de ese triángulo, que es la relación de Gerardo Zamora con los personajes de la AFA. O sea, yo lo que trato de plantearles es que a través de este tipo de personajes se construye una alianza estratégica que parece haber surtido mucho efecto en la realidad en el último tiempo. Y nada quita lo que está detrás de las cosas que parecen haber operado. Pero estamos hablando de una persona que, entre otras cosas,
tiene adjudicadas la comisión de varios delitos y ser básicamente un servicio de inteligencia. Y a veces hay que traer a la luz a ese tipo de personajes. El contexto también que es necesario marcar es que hoy Gerardo Zamora, más allá de su relación con los personajes de la AFA, no parece estar tan mencionado, siendo que él fue uno de los impulsores de Pablo Tobillino dentro de la Asociación Argentina de Fútbol, siendo que es quien tiene una relación muy fluida con Pablo Tobillino, por supuesto, pero en algún punto también es una figura clave en el escenario nacional, como diría el politólogo Giovanni Sartori, tiene mucho poder de chantaje. Este término técnico se utiliza para aquellos que no tienen una gran cantidad, en este caso ponele de senadores o de diputados, pero sus senadores y diputados son clave para varias cuestiones, para votar leyes, pero también para romper bloques, como el de la oposición. ¿Qué quiero sugerir con esto? Bueno, hoy Zamora es un tipo, me pregunto, intocable. Es como que parece haber un límite que a la luz de los hechos de la designación de Maíquez, entre otras cosas, abre la pregunta de si es un límite que nadie está dispuesto a cruzar. Pero volviendo a Bindi, para que se den una idea, es un personaje que apareció vinculado, bueno, a la CIDK, ¿no? A los servicios de inteligencia durante el kirchnerismo. No ha ocultado su relación con sectores del chavismo, pero entre otros vínculos, tenía en su estudio un socio, su estudio de abogados, un socio, cuyo nombre era Guillermo Alberdi, que fue detectado en la trama de llamadas con los directivos de la CIDE el día del crimen del fiscal Nisman. ¿Ven cómo va apareciendo en distintos lugares? También apareció en el relato de Leonardo Fariña, que cuando él empezó a declarar, etcétera, Fariña denunció que Bindi, mientras simulaba ser su abogado, en realidad trabajaba para los intereses de Lázaro Báez. También apareció con vínculos profesionales Bindi con Santiago Viola, quien hoy es el viceministro de Justicia. ¿Por qué? Bueno, porque Viola y también asociado a Bindi estuvo un hecho que tal vez ustedes recordarán, que fue la plantación de testigos falsos contra el juez Sebastián Casanelo en el expediente de lavado de dinero de Báez. ¿Se acuerdan que incluso dijeron que había estado en la Quinta de Olivos con Cristina, etcétera? Todo eso eventualmente se cayó, se demostró que era falso, pero la plantación de esos testigos se la adjudica tanto a Viola como a Bindi. Después empezó a construir en los medios Bindi. Empezó con la compra de un canal que se llama Extra TV, presuntamente con un socio pakistaní, Muhammad Nadir, una plataforma que hablaba a favor de Nicolás Maduro, a favor de Vladimir Putin. De hecho, hubo investigaciones periodísticas que lo ataron ese canal al conglomerado ruso Sputnik, ¿no? Como que había una instalación financiada, lo que habían investigado en ese momento algunos colegas es que había una financiación para la instalación de ese canal por parte de los servicios rusos. Y así podemos seguir con un enorme repertorio de relaciones cruzadas y de cuestiones a veces un poco inexplicables en relación con este personaje que hoy parece también haber calado en el Congreso a través de su mujer, Marcela Pagano, que tenía muchas ganas, en un principio, cuando todavía no estaba todo roto, de presidir la Comisión de Juicio Político y que tenía mucho interés en estar en la Comisión de Inteligencia. De hecho, recuerdo un episodio en el que quedó filmado que Bindi estaba en la Comisión de Inteligencia, más allá de que había trabajado, entre otros, con Leopoldo Moró. Hoy parece haber calado por ahí. Y aparece una y otra vez en eventos de agenda pública en la Argentina con total oscuridad. La última es Nahuel Gallo. Bindi estuvo involucrado con el
traer al gendarme argentino a la Argentina. Después, la gestión del transporte pudo haber estado a cargo de la AFA, y ahí de vuelta surge la pregunta de Gerardo Zamora, pero hoy este triángulo que les describo es un prisma, son unos anteojos que hay que utilizar para, por momentos, leer la realidad y lo que sucede y por qué sucede. Esos anteojos y muchos más que les contaremos en todas estas columnas, nos los vamos a mantener puestos.